Muy bien. Si preguntaban que era requisito para estudiar matemáticas tener el cabello largo, pues hoy les digo que no, sí se puede tener el cabello corto. Aunque en su mayoría, pues hay muchos matemáticos que son de cabello largo. Eh, Creo que he visto más matemáticos de cabello largo que mujeres estudiando matemáticas, aunque igual y me habré confundido en algún momento, pero quién sabe, ¿no? Pues bueno, estamos aquí nuevamente en otro video de cómo es estudiar matemáticas o la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y ahora tenemos dos invitados, uno no nuevo, otro que es nuevo. Y bueno, se los voy a presentar. A mí ya me conocen, soy David Rodríguez, mucho gusto, ¿cómo están? Espero que les guste mi nuevo peinado. Y aquí tenemos con nosotros a Luis Ángel y a Hacker, que Hacker se llama, bueno, David Alfredo, mi tocayo. Y pues bueno, Luis Ángel ya lo conocen del anterior video, él estudia matemáticas ahí en la UNAM. Y también David Alfredo, que vamos a llamarlo Hacker para simplicidad, también estudia matemáticas, pero también estudia física, ¿no? Entonces, no sé si quieran hablar algo de ustedes, algo extra. ¿Quién se anima? No, pues yo no sé si tengo que hablar algo extra, Bueno, tú, porque creo que lo que tenía que decir sobre mí lo dije en el video pasado y no sé, prefiero que David se exprese. uh-huh. Gracias, Luis Ángel. Pues hola, yo soy David y estudio matemáticas y física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues, ¿qué les digo? La carrera, bueno, yo lo veo como una sola carrera porque dentro de lo que yo hago y lo que yo estudio, mientras estoy dentro de la facultad, yo trato de combinar mis dos carreras. Yo no veo a la física y a las matemáticas como ciencias independientes, yo las veo como una sola, trato de unificarlas, ya que de hecho la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Cualquiera que estudie física, química, biología sabrá que muchas definiciones, muchos modelos se pueden expresar a través de las matemáticas, y es por eso que a mí me gusta tanto ver mis dos carreras como una sola. Uh-huh. Y pues la carrera es muy bonita, es bellísima, es difícil, muy pesada, pero sí se puede. Pues no sé qué quieren saber o qué les cuento. Es todo, es todo. No, pues así como pequeña introducción, también comentar que estuvimos los tres estudiando bueno, compartimos una materia en primer semestre que era Álgebra Superior 2 con la profesora Rocío, ¿verdad? Sí estuviste ahí, ¿verdad, David? Sí, pero creo que era álgebra superior 1. Ah, sí, muy bueno, es que me confundo, Superior 2, Superior 1. En fin, Superior. Y ahorita, pues, como pueden ver en el título del video, vamos a hablar sobre Geometría Analítica 1, ahí en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Quise traer a Luis Ángel y a mi tocayo David porque pues ellos tuvieron un profesor que es bastante bueno enseñando geometría analítica, y yo ya les había comentado en algún otro video que mi experiencia con geometría analítica no es que fuera mala, sino que no fue con el enfoque que ellos les tocó, así que pues quise invitarlos para que les dieran esa perspectiva, ¿vale? Entonces, pues no sé quién quiere presentar algo, si quieren empezar con lo del el temario. Ok, sí, yo ya tengo preparado el temario y también el libro que nosotros utilizamos en nuestro curso. Y pues lo voy a presentar de una vez Sí. para que vayamos viendo cómo está la cuestión. Mm, Bueno, parecer ya se ve bien. Entonces, este es el plan de estudios. Sí. Bueno, pues ahí está, es el temario, el plan de estudios de la materia de Geometría Analítica 1. Eh, Voy a mencionarlo así brevemente, nada más para ir recordando las cosas que dije en el intento pasado. Pero David y yo ya habíamos grabado este video, o sea, el video sobre Geometría Analítica 1 lo habíamos grabado hace cuánto, ¿una semana? Como una Más de una semana, semana. más o menos. Y pues yo ya tenía ahí mi estructurita de cómo iba a ir explicando las cosas que me parecían como pertinentes o importantes que decir. Y
pues era más o menos también seguir lo que habíamos dicho, la estructura, por así decirlo, de geometría moderna, o sea, del video de geometría moderna. Entonces, pues empezaba así, ¿no? Empezaba explicándoles el temario, bueno, simplemente mostrándoselo, ¿no? Más que nada. Eh, como, como pueden ver, esta materia, a diferencia de la de geometría moderna, es una materia que ven muchos alumnos de diferentes carreras, ¿no? De la Facultad de Ciencias. No, digamos que no es como con moderna, que era, entre comillas, exclusiva para los matemáticos. En la de geometría analítica vas a encontrarte pues con actuarios, o sea, con estudiantes de actuaría, con estudiantes de matemáticas aplicadas, de física. No sé si también haya de ciencias de la computación, ¿no saben ustedes? Y también haya por ahí No he checado, algunos. la verdad. Creo que sí. Ahí en el plan de estudios no dice para qué carreras o qué Eh, por... ah, Creo que aquí al final, Al final debe de decir, ¿no? sí, miren, ahí está. Sí. Los de ciencias de la computación también la llevan. Ajá. Entonces, pues son todos ellos, ¿no? Entonces es una materia que, pues, que une muchas carreras, por así decirlo, que es de tronco común, que se comparte con muchas otras carreras. Y pues la verdad los grupos suelen ser muy grandes, ¿no? Por eso mismo los grupos llegan a ser de 80 personas o así. Luego depende del profesor, ¿verdad? Pero digamos que cuando es nuevo ingreso, digamos el semestre donde llegan los de nuevo ingreso y a la geometría analítica 1, pues hay bastante gente allí, ¿no? Entonces, más que nada, pues sería empezar como hablando sobre esa diferencia entre geometría analítica 1 y geometría moderna 1. Y en mi opinión, esta geometría a mí se me hace un poquito más eh, trabajosa tal vez. A lo mejor no necesito tanta capacidad de abstracción, digámoslo, como con geometría moderna, o, o tanta creatividad a la hora de hacer demostraciones, pero aún así, pues, tienes tu talacha, de repente se hace tediosa en geometría analítica, y aparte hay cosas que también se demuestran, eh, bastantes teoremas y así, que también exigen su nivel de abstracción y de creatividad, ¿no? Entonces, también allí sería hablar sobre que usualmente, eh, como que hay varios tipos de cursos de geometría analítica, ¿no? Han hablado de que hay como cursos que van para físicos o para los aplicados o para las ciencias de la computación y otros que van como más hacia los matemáticos. No sé si esto sea como tal así, pero a mí me ha dado esa sensación de que luego el profesor le da un cierto enfoque a la materia Diferentes y pues orientaciones, ¿no? sí, Por lo mismo de y la... Bueno, sigue, perdón. sí, o sea, puede llegar a ser el curso más abstracto, por así decirlo, donde tienes que demostrar más en vez de hacer más talacha, y hay otros donde es lo contrario, ¿no? Donde te la pasas haciendo mucha talacha, donde haces muchos cálculos, muchas cosas de ese estilo que se podrían asemejar mucho a la geometría analítica que uno ve en la prepa después, ¿no? Nada más que con un grado de dificultad mayor y con una profundidad también mayor, porque ves los teoremas y los teoremas importantes creo que sí o sí en cualquier tipo de curso de geometría analítica los vas a tener que ver y demostrar y ver su demostración y todo eso. Entonces, pues al final no es que haya mucha diferencia, pero sí afecta en el conocimiento que llegas a obtener después, ¿no? Entonces ahí es donde me gustaría, por ejemplo, preguntarles a ustedes, bueno, a David, ¿no? Porque David es el que no estuvo en el mismo curso que yo, si hablar un poco de cómo fue su curso, porque eso es lo que habíamos planeado hacer. Bueno, precisamente por lo de la llamada libertad de cátedra, ¿no? Es que sucede esa cosa. Porque hay profesores que pues quieren darle una orientación un poco más abstracta y otra un poco más aplicada. En el caso de ustedes, pues sé que tienen una orientación más abstracta, más matemática, por así llamarlo. Y en el caso de la mía, pues también pues tenía demostraciones y teoremas, pero sí, por ejemplo, los ejercicios de la tarea que a mí me dejaron eran un poco más aplicados. O sea, más de obtener ecuación de tal cosa, ¿no? O
buscar la representación paramétrica de tal recta, o hacer un dibujo en GeoGebra y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues claro que sí es un nivel más complicado que de la prepa, ¿no? Porque en la prepa nada más es como una pequeña embarradita de lo que es la geometría y pues te dan ya de una vez hechas todas las fórmulas. Aquí en este caso pues sí deduces cómo van surgiendo las cosas, por qué surgen así las representaciones, etcétera. Pero en mi caso pues mi curso sí fue un poco más talachoso más que abstracto. Pero bueno, pues ya depende de la orientación que cada quien quiera darle, ¿no? A lo mejor esta visión le sirve más a un actuario o a alguien de ciencias de la computación. No sé si a un físico, pero a un matemático pues le serviría más lo de las demostraciones, ¿no? Ujú. Sí, más que nada entender los conceptos geométricos así bien, ¿no? Y todos los teoremas que los explican o los ven, muchas cosas de ese estilo. No sé qué pueda decir David Alfredo sobre esa cuestión. Hola Luis, pues bueno, me gustaría platicar que pues mi curso de geometría analítica en la preparatoria pues no fue muy bueno, principalmente porque en la prepa donde yo fui no tuve como tal una materia que se llamaba geometría analítica. Era matemática 5 donde se combinaba álgebra, geometría analítica con nociones de geometría moderna y trigonometría y precálculo. Y entonces mi profesor le dio mucho más enfoque a la parte algebraica y a la parte analista que a la geometría analítica. Y yo salí de la prepa sin saber qué era geometría analítica y lo único que sabía de geometría analítica era distancia entre dos puntos y teorema de Pitágoras. Ya, entonces yo cuando llego a la facultad y veo el plan de estudios y veo geometría analítica, yo, ¿qué carajo es la geometría analítica? Y me preocupé porque, güey, no sé nada. Y ya entrando a las clases, me di cuenta de la importancia y el potencial que tiene la geometría analítica. Verán, eh, la geometría analítica es el estudio de la geometría y poder resolver problemas geométricos utilizando herramientas del análisis matemático, utilizando herramientas de álgebra, de cálculo. ¿Por qué pasa esto? Eh, bueno, no es un secreto que la geometría viene desde los griegos y los griegos hicieron lo que se conoce como geometría euclidiana o geometría moderna. En esa geometría, las únicas herramientas que tenían nuestros amigos griegos para resolver problemas eran lápiz, compás y regla. Y no me refiero a la regla como un instrumento para tomar medidas, me refiero a una regla únicamente para trazar rectas derechitas y al compás únicamente para trazar circunferencias, y era todo lo que los griegos tenían para resolver problemas. Y pues estas herramientas puede que no sean tan efectivas al momento de resolver ciertos problemas. No sé si a ustedes en su curso de cálculo en el bachillerato, cuando les dieron la derivada, les hablaron del problema de la pendiente de una recta tangente. Si ustedes trazan una circunferencia y trazan con su regla una recta tangente, pues es muy sencillo, ¿no? La recta pasa sobre un punto de la circunferencia, pero ahora tracen una curva cualquiera, por más que intenten pegar la regla y que pase únicamente por un punto, pues lo más probable es que su recta tangente sea una recta secante. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir esa recta secante en recta tangente? Ahí es donde utilizamos herramientas del cálculo y del análisis matemático para resolver este problema geométrico. Y en resumen, esto es lo que hace la geometría analítica. En geometría moderna utilizamos el plano euclidiano, que para los que no sepan qué es el plano euclidiano, simplemente es un plano donde no hay ningún sistema de referencia, no hay ningún sistema de coordenadas o de medidas, no tenemos absolutamente nada en el plano euclidiano. Lo único que podemos hacer en el plano euclidiano es trazar figuras a nuestro gusto, rectas, pero justamente como no tenemos un sistema de referencia ni un sistema de coordenadas, tenemos limitaciones. Entonces, en geometría analítica ya no hacemos uso del plano euclidiano. En geometría analítica tenemos el plano R2, que
para los que ya sepan algo de conjuntos, el plano R2 lo podemos definir como el producto cartesiano del conjunto de los reales con el conjunto de los reales. Y ahí es donde se forma ese plano de cruz de eje X y eje Y, que como dato interesante, eso fue trabajo de Descartes y por eso se llama cartesiano en honor a Descartes. Y entonces eso es lo que nos permite abrir más nuestra visión sobre problemas geométricos. En geometría moderna no tiene ningún sentido hablar sobre vectores, en cambio en geometría analítica sí, y muchos de los problemas que van a resolver ustedes en geometría analítica van a ser a partir de vectores. Por lo tanto, el concepto de vector, que no es un concepto físico, es un concepto matemático que después se utiliza en física, es muy importante que entiendan lo que significa un vector, qué significa tener una magnitud vectorial de un ángulo teta, de magnitud n, eso es lo, digamos, el lenguaje de la geometría analítica, que ahora tenemos sistemas de referencia, tenemos sistemas de coordenadas, tenemos puntos, tenemos vectores, tenemos un chorro de cosas para ya resolver cualquier tipo de problema. Y por eso es que la geometría analítica tiene tanto potencial y es, pues, para mí una de las materias más bonitas. De hecho, esta fue mi materia favorita en primer semestre. Me gusta que hiciste la presentación general de la materia porque creo que eso nos lo saltamos Luis Ángel y yo. Bueno, en parte está bien porque hay mucha gente que, como bien dices, a lo mejor en su prepa no tuvo una buena presentación de la geometría analítica. A lo mejor nunca supieron que estaban estudiando eso. Y ya cuando llegan ahí a la facultad dicen, bueno, ¿y esto qué es, no? Como que geometría y analítica. Solamente conozco la geometría normal de áreas y cosas así. Pero ya luego, pues con esta introducción, pues ya puedes entender un poquito mejor qué es, ¿no? Entonces, simplemente poner nuestros ejes de coordenadas, o al menos en R2, y trabajar con lo que nos brindan esas herramientas, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Muchas gracias porque hacía falta esa introducción antes de empezar con el temario como tal. Sí, bueno, me escuchan, ¿no? Si Sí. lo tengo prendido, genial. Luego se me olvida, ¿eh? Entonces, pues ya les estamos presentando el temario, ¿no? Básicamente es lo que llegarán a ver en general. No exactamente verán todo lo que está en el plan de estudios, pero la gran mayoría se llega a ver, ¿no? Pues es lo que deben hacer sus profesores al final, ¿no? Sin importar esa libertad de cátedra, ellos deben ajustar su modo de enseñar de tal forma que lleguen a ver la gran parte de este temario, ¿no? Entonces, pues, si no, después de la introducción de Alfredo, pues ya podemos ir viendo un poquito los temas, ir comentando un poquito algunas cosas que nos parezcan interesantes o que recordemos sobre lo que llegamos a ver. Y si se fijan, o sea, empezamos con trigonometría ya de una vez. O sea, esta es la introducción. Digamos que la introducción es como recordar tal vez lo que se llegó a ver en la prepa y como que si no es recordar como en el caso de Alfredo, o sea, de que no se había visto lo mismo, o sea, que se había visto muy poco como tal, sino la geometría analítica, digámoslo así, pues sería de una vez introducir lo que sería la base, ¿no? Pues justamente eso, distancia entre dos puntos, distancia de un punto a una recta, todas esas cosas, las coordenadas cartesianas, los lugares geométricos, y luego ya después empezar como tal con la trigonometría, ¿no? Pues ya se la saben, el de siempre, el teorema de Pitágoras, la Te resolución de contéstale. triángulo. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, si quieren ir comentándolo en lo que le contesto, rápidamente. Sí, yo sigo, no te preocupes. Si quiere decir David sobre trigonometría o algo así de volada, perdónenme tantito, nada más. Vale. Bueno, pues en trigonometría, en resumen, lo que se tiene que ver es Pitágoras, lo que significa que dos figuras geométricas sean congruentes o semejantes. Esto es más bien de geometría moderna, pero apréndanlo para analítica, es importante para ciertos teoremas.
funciones e identidades trigonométricas, coordenadas polares. Igual, como decía David, hay cierta libertad de cátedra en la facultad. Si su profesor no está siguiendo el orden estricto de los temas como lo marca en el plan de estudios, no se espanten, no hay ningún problema. De hecho, Luis, no sé si te acuerdas que Jorge Alonso no empezó con trigonometría, empezó directamente con espacios vectoriales. Entonces, lo que hizo nuestro profesor fue primero darnos el concepto de vector, espacio vectorial, y a partir de ahí fue que nos llevó a distancia entre dos puntos, distancia una recta, función, trigonometría, pero no explicada la trigonometría como simples identidades. Nos la explicó a partir de funciones, a partir del círculo unitario, a partir de demostraciones que primero habíamos visto en geometría moderna con ciertas limitaciones, como pues sí que ahí las medidas son estrictamente positivas, en el círculo unitario pues no es que haya medidas negativas, pero simplemente pues la orientación de ciertos vectores cambian. Entonces ahí es cuando ya vimos todo ese material, toda esa profundidad, pero ya con los vectores aprendidos. Entonces, no es estrictamente necesario que el profesor siga el orden de los temas como los marca en el plan de estudios. No se espanten ni se agobien si ven que, pues, no sé, que el primer tema era trigonometría y resulta que su profesor ya se está saltando espacios vectoriales. Mientras vean los temas con la profundidad y la abstracción requerida, ustedes pueden darse por bien servidos. Bueno, no sé si Luis ya le contestó a... ¿A quién? Bueno, creo que no. Bueno, lo que se ve en espacios vectoriales es justamente el concepto de vector. ¿Qué es un vector? No ese vector que se ve en física como una Una magnitud. flechita. Ajá, bueno, un vector, pues por definición es una flechita, ¿no? Pero, ¿qué significa un vector? O sea, si yo te digo el vector 2,3, ¿qué significa ese vector? Significa que es una flecha, si lo quieres ver así, que sale desde mi origen, de mi plano cartesiano, hasta el punto 2,3. ¿Y dónde está el 2,3? En donde yo lo ponga. Pero para eso sí, mi plano cartesiano tiene que obedecer una cierta escala, medida, para que todo tenga sentido, ¿no? Y ahora, después, hay algo que se llama espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto de propiedades que tiene que cumplir un conjunto de vectores para poderse llamar espacio vectorial. Es algo parecido a las propiedades de los reales que lo van a ver en cálculo y a las propiedades de campo y de campo ordenado, que también lo tienen que ver en cálculo. Ustedes van a aprender que para que un conjunto sea considerado un campo o un campo ordenado tiene que cumplir ciertas condiciones. Para el campo creo que son 9 y para campo ordenado ya son 12. Es algo parecido. En espacios vectoriales uno tiene un conjunto de vectores y para que tú puedas ver si tu conjunto de vectores forman un espacio vectorial, tienen que cumplir ciertas cosas como que la suma sea conmutativa, bueno, no puedes dividir entre vectores. El producto punto también está ahí presente, aunque no es una propiedad de los espacios vectoriales, pero es una propiedad que viene, que se deriva, por así decirlo, de los espacios vectoriales. Las propiedades del producto punto se demuestran a partir de propiedades de espacios vectoriales. Entonces es una propiedad bastante interesante y bueno, también tienen que aprender la forma paramétrica de la recta porque una recta no siempre se puede representar como una función. Hay formas un poco más elegantes de hacerlo, más conjuntistas, y esa es la forma paramétrica de la recta, que es una definición que se hace a partir de un vector. Y el plan de estudios cierra con cónicas, lo que tienen que ver aquí es qué son las cónicas, que esto lo van a retomar un poco en Geometría Analítica 2, pero ya hablando de transformaciones y cosas más locas. En cónicas de Geometría Analítica 1, lo que tienen que aprender es por qué, si es que tuvieron un curso de Geometría Analítica en el bachillerato,
¿por qué la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada me da una circunferencia con centro en el origen? ¿Por qué la ecuación, el cuadrado de x menos p más el cuadrado de no sé qué cosa me da cierta figura? Es lo que tienen que aprender aquí, ya que las definiciones de circunferencia, hipérbola, parábola, elipse, no son esas fórmulas, no son esas ecuaciones que ustedes les dieron en la prepa. Las definiciones de todas estas, de estas cónicas se hacen a partir de un lugar geométrico, de un conjunto de puntos que tienen que cumplir una cierta condición que por lo general son de distancias, y ahí van a utilizar la distancia entre dos puntos y la distancia de un punto a una recta, y eso forma un lugar geométrico, y depende de la condición que ustedes pongan, se va a determinar o una circunferencia, una hipérbola, una parábola o una elipse. Y aquí el libro que usamos, a mí me gustó mucho, e igual ya ahorita Luis se los presenta, para mí es un gran libro para estudiar cónicas, y si su profesor no se los pone, yo lo recomiendo mucho como para saber un poquito más de qué es esto de las cónicas. Y ya como un bonus extra, si es que da tiempo, porque el plan de estudios es un poco largo, esferas de Dandelin, que más las esferas de Dandelin no es un tema muy complejo, simplemente es a partir de dónde surgió la idea de cónicas. Pero lo importante es que ustedes sepan demostrar las ecuaciones de cada cónica. Miren, voy a enseñarles justo el libro del que habla David, bueno, del que pueden hablar los dos David, porque los dos lo conocen muy bien, y es este libro, a ver si se me nota bien en la cámara, Introducción Analítica a las Geometrías de el profesor Javier Bracho. De Brach. Sí, este libro tan bonito, que tiene una portada tan bonita, es uno de los mejores libros de geometría que he visto, y yo llegué a ver muchos al principio de geometría analítica por la bibliografía más que nada, ¿no? Los que te recomendaban en la bibliografía básica de la materia, los vas checando, te vas dando una idea de más o menos cómo son, y este libro era el que más me atraía a mí, era más bonito visualmente y tenía unos temas muy bonitos también. Si puedes poner ahí la bibliografía abajo del plan. Claro. Aquí está. La bibliografía básica, ¿no? Entonces, estos son los libros que usualmente utilizan los profesores para enseñar la materia. Como pueden ver, ahí está un libro de Bracho que no es exactamente este libro que les estoy enseñando. De hecho, dice Notas de Geometría Analítica. No sé si llegó a ser en su momento como un prototipo de este libro, de la introducción, o si es al revés, no lo sé. Pero pues es del profesor Bracho, ¿no? Entonces, para que esté en bibliografía básica es porque pues es bueno en ese sentido. Los demás libros, o sea, realmente yo los vi muy superficialmente, porque en mi curso nosotros no nos basamos en ese libro, nos basamos en el libro que les estoy recomendando, que les estamos recomendando nosotros tres, pero yo supongo que los libros que estén en la bibliografía básica también son muy, muy buenos, y que si ustedes los llegan a utilizar en sus cursos o lo que sea, pues supongo que también pueden aprender muy bien, ¿no? O también es posible que los profes a veces den ellos mismos una bibliografía, ¿no? O sea, que tengan sus notas, Sí, o su propio prototipo de libro, como a mí me tocó con mi profe. Él no nos basó el curso en un libro, sí nos recomendó a lo mejor el de Ramírez Galarza, de Ana Irene, Geometría Analítica, y si acaso el Bracho, pero la mayor parte de su curso lo basó en notas propias, donde venían pues teoremas, demostraciones un poco abstractas, porque pues ahí sí lo hacía muy, muy técnico el profe sus demostraciones, pero estaban bonitas porque eran con látex y todo eso, ¿no? Entonces se veían cool. Pero todo su curso lo basó en sus propias notas, y estaba muy bien. Así que si el profe no les da como tal una bibliografía, pues que sepan que a lo mejor les puede dar notas propias, ¿no? Sí. Y pues les voy a pasar justo a mostrarles el contenido de este libro. Lo tengo en PDF. Nada más para que se den una idea de cuáles son los temas, ¿no? O sea, la mayoría de los temas que se ven en este libro son parte del temario oficial,
pero hay unas cosas extra y unas cosas que faltan, por así decirlo, como por ejemplo la cuestión de la trigonometría. En este libro, y creo que, o sea, respondiendo a lo que comentó David Alfredo ahorita, de que nosotros no empezamos con trigonometría, creo que fue justamente por esta razón de que empezamos con este libro y este libro no empezaba con trigonometría, ¿no? No sé si después vean trigonometría, o sea, en el libro, no lo recuerdo, pero nosotros empezamos el curso justo como se empezó el libro, ¿no? Que fue con el plano euclidiano. Entonces, pues Sí es hay eso, ¿no? trigonometría en el libro, pero la ve de una forma muy, pues muy por encimita, pero pues, Sí. sí, Jorge Alonso sí nos la dio, pues digamos bien. Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que ven al principio si se basan en este libro, su curso. Es el plano euclidiano, ven toda esta cuestión de la geometría griega, los puntos y parejas de números, los espacios vectoriales, ya les empiezan a hablar sobre los axiomas, sobre si son teoremas o axiomas, las líneas, el medio quinto, no recuerdo exactamente qué era el medio quinto, ¿tú te acuerdas, David? Acuérdate que es un teorema que viene del quinto postulado de Euclides. Y de hecho lo vimos en geometría moderna. Sí, es básicamente el quinto postulado de Euclides, nada más que, o sea, es sin demostrar la unicidad. La unicidad creo que la demuestra después. Exacto. Pues se le llama medio quinto. Muy chistoso el profe Bracho, ¿eh? No me acordaba, sí, pues. Nombres del profe Bracho. El compadre ortogonal. El compadre ortogonal, ahí se van a dar cuenta de lo que eso significa. Me dio mucha risa, ¿eh? Sí, si no leen el libro, no van a saber por qué Bracho le dice el compadre ortogonal. Sí. Y hay muchos temas muy, muy bonitos. O sea, toda esta primera parte, digamos así, del plano euclidiano, hay un montón de cosas que vas aprendiendo así que todos los días, ¿no? Digamos que a lo mejor en un día aprendes 3 cosas nuevas en una clase, el siguiente día sí te vas, ¿no? O sea, aquí te están metiendo todas las herramientas que necesitas tú, por ejemplo, para después clasificar cónicas o para entender siquiera bien las cónicas, ¿no? Entonces, esta parte del plano euclidiano y todo lo que conlleva, pues es muy necesaria y, pues, si se fijan, son, pues con como 70 páginas, ¿no? Del libro. Entonces sí es un capítulo largo, sí, y hay un montón de cosas que van viendo ustedes. Entonces, pues es muy completo en ese sentido. O sea, ven realmente las cosas que necesitan, ¿no? Sistemas de ecuaciones lineales, el compadre ortogonal, ven las normas, los ángulos, las bases ortonormales, ya después hablan sobre la distancia y las mediatrices, todas estas, por así decirlo, estos segmentos notables de los triángulos, ¿no? Bisectrices, bla, bla, bla. Esto creo que es extra, lo que tiene como el asterisco, creo que son cosas extra o algo así, pero pues también son muy interesantes de ver, ¿no? Entonces ya después se nos presentan las cónicas y nos empiezan a hablar, ¿no? Pues de las que nosotros veíamos, ¿no? La hipérbola, la elipse, la parábola, los círculos, todo esto. En las clases luego van haciendo sus truquitos algebraicos y todo eso, y luego llegan con la fórmula que uno se aprende de la prepa sobre, por ejemplo, una hipérbola o una elipse, y ese momento que hacen, o sea, todo ese proceso que hacen para llegar a la fórmula es como muy, no sé, es muy placentero para uno, porque a uno que tiene curiosidad por saber de dónde salen ciertas fórmulas que a veces se las restrían en la cara, en la prepa y en la secundaria, o sea, es como lo que siempre quiso, ¿no? Para uno, que tiene esa curiosidad. Entonces, eso es muy bonito, o sea, cuando llegas a entender por qué está tal fórmula que describe una circunferencia o una elipse o una parábola y todo eso, y las propiedades que uno puede ir deduciendo de esta fórmula y lo que sea, pues no sé, es muy padre. Y justo, se fijan aquí abajo, está la cosa de armonía y excentricidad, los puntos armónicos y los círculos de Apolonio, que esa cosa es como muy, no sé cómo decirlo. Digamos lo que no es así como algo que verías tú en Geometría Analítica 1, pero tampoco es la gran cosa así en cuanto a dificultad, ¿no? Digamos. O sea, es algo que
que vale la pena también ver, ¿no? Nosotros lo vimos, ¿no, Alfredo? Esta esferas de Dandelín y esta bueno, cuestión. la de esferas de Dandelín no lo vimos tan a fondo, pero excentricidad y círculos de Polonio sí. Igual y ese es un tema que, si se fijan, no viene en el plan de estudios, pero si ustedes estudian física, esto les va a interesar, porque puede que lo ocupen después para mecánica vectorial o para otras materias. Entonces, si son físicos y su profe no les da estos temas, que no está obligado realmente a darlos, traten de estudiarlos por su cuenta porque sí les van a hacer un parote. Ajá. Y justo nosotros, o sea, en el curso de Geometría Analítica 1 que tuvimos, nosotros como que nos pasamos del temario, ¿verdad? Y llegamos a ver un poquito de transformaciones. Llegamos a ver hasta las funciones lineales, hasta las transformaciones ortogonales llegamos a ver. Entonces todo este tramo nos lo vimos en primer semestre y estuvo muy padre. O sea, realmente esto como que también no es parte del temario de las transformaciones. De hecho, las transformaciones son parte del temario de Geometría Analítica 2. Si se fijan, para nada hasta ahí, eso termina en cónicas, ¿no? En la presentación de las cónicas o la introducción a las cónicas. Entonces nosotros llegamos a ver transformaciones, estuvo muy chido, pero esto es un tema de Geometría Analítica 2, ¿no? Entonces digamos que a partir de aquí, todo lo que se ve después en este libro ya no tiene que ver con Geometría Analítica 1. Pero pues estaría padre nomás que lo vieran, ¿no? O sea, si se lo vamos enseñando. Si se fijan, el, el capítulo de transformaciones también es un capítulo muy largo. O sea, dura hasta acá. Este es el más largo del libro, creo. Sí. Sí, sí. De hecho, hasta se llegan a ver fractales. Un poquito de fractales. A ver, ¿dónde había visto? Aquí está, a fractales afinamente autosimilares. O sea, como que te introducen también la cuestión de los fractales y eso está muy chido también. O sea, no creo que en Geometría Analítica 1 o 2 llegues a verlo como tal. A lo mejor nada más te hablan un poquito sobre qué sucede, así muy por encima, pero aquí, aunque también no lo hagan con mucha profundidad, sí te explican y te dan definiciones formales sobre tipos de fractales, ¿no? Entonces, también, por eso me parece un libro muy, muy completo, muy interesante. Y luego ya aquí sería la clasificación de cónicas, esto también es de Geometría Analítica 2. Aquí ya, como dice, bueno, David Alfredo estuvo este semestre pasado checando un poco sobre la clasificación. Yo no, la verdad, no sé exactamente cómo esté este tema. Pero si nos quisieras comentar un poquito, David, o sea, yo sé que no tiene nada que ver con Geometría Analítica 1, pero pues para complementar, no lo sé. Pues como introducción, ¿qué te puedo decir de cónicas? De clasificación de cónicas. ¿Te acuerdas que yo siempre pasaba los exámenes de geometría analítica? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que en primer semestre siempre pasé los exámenes de geometría analítica? Sí. El examen de clasificación de cónicas fue el único que reprobé, güey. No, o sea, está difícil el tema, Ajá. porque, bueno, me van a tener que estudiar un poquito de transformaciones, pues para saber de qué estoy hablando. La clasificación de cónicas va en lo siguiente. Ustedes ya van a saber cuando tienen una elipse, una circunferencia, una parábola, una hipérbola, van a saber decir cuál es su centro, cuál es su excentricidad, lado recto, todo eso, pero lo que no van a poder hacer en geometría analítica 1 es, si ustedes tienen una elipse con centro en el 3,2, por así decirlo, no van a saber cómo carajos llevar esa elipse al centro origen, al vector cero. Y ustedes dirán, ¿eso es posible? Sí, sí es posible, con transformaciones. Ahí es donde entran las rotaciones, las traslaciones, y hay otra que no me acuerdo cuál es, rotación, traslación y... Ayúdame, Luis. A ver. Rotación, traslación. Bueno, hay otra transformación. En general, Reflexión. reflexión. Bueno, Sí, aquí está. entonces lo que tienen que hacer ustedes es encontrar la rotación o la traslación. La reflexión no la van a usar mucho, que me va a llevar a esa cónica
al centro. Ese es un problema común en el tema de clasificación de cónicas. Otro problema es qué transformación le puede aplicar una circunferencia de radio, el que ustedes quieran, para llevarla a radio cero. Y ustedes dirán, ¿para qué carajos quiero llevar una circunferencia a radio cero? Para esa circunferencia transformarla en un punto. Y no hablo de, ay, pues nada más ponle R igual a cero, güey. No, hay un proceso. hay demostraciones, hay teoremas importantes que nos permiten a nosotros manipular esas relaciones para transformarlas en otra cosa. Entonces, es un tema muy padre. No es un tema sencillo, desgraciadamente, como muchos temas en las matemáticas, pero es un tema bonito. Tiene su parte abstracta, a mí me cuesta trabajo entenderla aún, pero esto les va a servir muchísimo para después cálculo vectorial. Así que, David, ponte a estudiar eso si estás tomando cálculo vectorial, porque sí te va a servir. Pero es un tema muy bonito. Me gustó mucho, pero sí es difícil. A mí sí me costó trabajo. Bueno, entonces, pues ya le hablamos un poquito de eso, de cónicas, la clasificación de las cónicas. Luego ya lo que viene después, pues son temas también de geometría analítica 2 o de otro tipo de geometrías. Por ejemplo, aquí ya tenemos geometría proyectiva. Perdón. ¿Qué onda? Geometría proyectiva, ya hay una materia como tal de pura geometría proyectiva, entonces esto, pues digamos, no igual tiene a que ver Bracho. Ajá. Por si les interesa, ahí está el canal de Bracho. Si se ve, apenas si se ve, va. Ahí está. ¿Qué hubo? Javier Bracho. No, pues el profe Bracho igual da clases de analítica y de geometría proyectiva por si les interesa en algún momento. Bueno, ajá, sigue. Entonces ya después hay cosas todavía más locochonas, cónicas proyectivas, geometría hiperbólica y pues... Para la geometría proyectiva van a usar límites vectoriales. Sí, hay cosas que ya se escapan mucho de lo que nosotros podríamos decir acaso, ¿no? No tengo idea, al menos yo no tengo idea de geometría hiperbólica, ni de proyectivas, ni de geometría proyectiva, entonces pues nada más se lo mostramos así para que se den una idea de todo lo que abarca la geometría como tal, ¿no? Y a lo mejor la geometría analítica como tal, ¿no? Entonces... Y algo que me gustaría comentar de este libro es que a mí me gusta mucho este libro porque empieza desde algo tan básico como es la geometría griega, la geometría euclidiana. Empieza, el libro te introduce con esos temas, sigue con geometría analítica y después ya sigue con otro tipo de geometrías que ya son más avanzadas. Por ejemplo, la geometría hiperbólica no es para nada trivial. Y ahí es donde uno puede deducir, wow, o sea, la geometría analítica es la base de todas estas cosas que pues pueden ser más interesantes, ¿no? Y este libro a mí me gusta mucho porque primero explica las cosas de una forma muy intuitiva y ya después las formaliza con las demostraciones o ya con conceptos más, pues sí, ya más elegantes, más formales. Y tiene problemas en verdad de todo tipo, tiene problemas que tú dices, no mames, este problema es bien tonto, y tiene otro tipo de problemas que ya son más complejos, donde hay que razonar más. También tiene problemas que pueden ser un poco mecánicos, tiene problemas de todo tipo, ¿verdad? A mí este libro yo lo recomiendo mucho, sin importar si seas matemático, actuario, físico. Este libro te puede ayudar, está muy bueno, para mí de mis favoritos, creo que de Luis también. Así que pues, recomendación, papus. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a lo más interesante del video, que va a ser la demostración. Ahora sí. Tengo preparada yo, ¿verdad? Ahora sí viene en serio. Sí, a ver si me acuerdo bien de los conceptos que voy a utilizar en mi demostración. A ver, ya la están viendo, ¿no? En efecto. Ok. Una demostración en geometría analítica 1 por Luis Ángel López Díaz.
Sí, ¡Ah, esta perro! demostración yo Ajá. la, yo la tenía también preparada para la vez pasada en que David y yo hicimos el video, que no, al final no pudo concretarse. Hablando de eso, Eh, aguántenme. Voy a checar si el audio todo está sí, por bien. favor. Sí, ok, sí está bien. Ya, puedes seguir. Bien. Entonces, justamente este ejercicio es del libro del profesor Bracho, o sea, de este libro del que le hemos estado comentando durante todo este tiempo. Y es un ejercicio sencillo. Necesitas el entendimiento del conocimiento de varios conceptos. A lo mejor por eso no es tan sencillo. Pero digamos que la demostración en sí no es gran cosa, ¿no? Solamente debes pues, tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, saber qué es RN, ¿no? Entonces, o sea, una forma fácil de decir qué es RN sin entrar en tanto formalismo y en cosas que, pues, que en realidad se deberían decir. O sea, nosotros apenas estamos en segundo semestre, entonces no vamos a pretender hablar de RN así como lo que realmente es, digámoslo así, no sé, en su punto más profundo, ¿no? Pero digamos que RN es como el producto cartesiano del conjunto de los números reales n veces, ¿no? El producto cartesiano de R n veces. Podríamos verlo de esa forma porque nosotros entendemos, por ejemplo, R2 o R3 como el producto cartesiano de R 3 o 2 veces, ¿no? Entonces, digamos lo que son vectores con variable n, por así decirlo, lo que uno tiene en este espacio, tienes n dimensiones y tienes vectores con n entradas. Entonces, eso es más o menos Rn de forma superficial, ¿no? Entonces, esta es como la forma general de hacer algunas demostraciones en estos espacios vectoriales. Entonces, pues eso, o sea, lo que nosotros vamos a demostrar es que toda función ortogonal es inyectiva. De hecho, este ejercicio, si mal no recuerdo, era un ejercicio de una tarea, creo que fue la última tarea de transformaciones. No sé si tú te recuerdas, David, si te acuerdas de... De hecho, ese ejercicio vino en un examen. Ah, ok. Creo que fue en un examen o en una tarea, pero sé que era de lo último, antes de las reposiciones y todo eso. Entonces, este ejercicio es sencillo, les digo, nada más que hay que tener en cuenta estos grupos de transformaciones, ¿no? Por ejemplo, ON es el grupo de transformaciones ortogonales, es el grupo de todas las transformaciones ortogonales o de todas las funciones ortogonales, ¿no? Luego, pues tienes que saber por qué a una función se le dice transformación y todo eso, pero digamos que es el grupo de todas las funciones ortogonales. Y una función ortogonal es una función que tiene la propiedad de conservar el producto interior, ¿no? El producto interior es como si fuera el producto de cualesquiera dos números reales, nada más que lo que estás haciendo no es multiplicar dos números, sino multiplicar dos vectores, ¿no? Entonces esa es, por así decirlo, la distinción. Si tienes, por ejemplo, dos vectores en R2 y haces su producto interior, lo que vas a hacer es de que, pues ellos tienen dos entradas, ¿no? Tienen la entrada X y la entrada Y. Entonces vas a multiplicar entrada con entrada, por ejemplo, X1 con X2. Luego vas a sumarle el producto de las segundas entradas, ¿no? De Y1 por Y2. Entonces esto es el producto interior en R2, ¿no? Y en RN pues sería una talacha increíble, entonces eso no se lo van a pedir que lo hagan, obviamente, pero esa es como la cuestión con el producto anterior, ¿no? Entonces una función ortogonal es una función que tiene tal propiedad, ¿no? Que conserva el producto interior y es esto, ¿no? De que el producto de las imágenes evaluadas en estos vectores es igual al producto interior de estos vectores, ¿no? Entonces, eh, pues ON es el grupo de todas las funciones ortogonales. Y primero tenemos que demostrar que este grupo, que al final es un conjunto más, está contenido en otro grupo de transformaciones o otro conjunto que es el de las isometrías. Entonces, el de las isometrías conservan distancias, ¿no? Entonces,
cada grupito de transformaciones tiene su propiedad. Entonces, si nosotros tenemos que el conjunto de las transformaciones ortogonales está contenido en este grupo de isometrías, entonces este grupo de transformaciones ortogonales va a heredar las propiedades de las isometrías, ¿no? Porque está contenido allí, ¿no? Entonces, uno podría decir que toda función ortogonal es isometría, ¿no? Y primero vamos a ir viendo eso. Entonces, para esta contención, pues para demostrarla tenemos que empezar dando dos vectores, ¿no? En Rn, uno x y uno y. Entonces utilizamos la definición de la distancia, que es justo la que ven aquí, y luego vamos a elevar al cuadrado ambos lados de nuestra igualdad, y vamos a utilizar las propiedades del producto anterior, que son análogas, de alguna forma son análogas a pues las propiedades que tienen los números reales, ¿no? Entonces, pues No. está la... ¿Mande? No es tan análogo. Bueno, algunas, digámoslo, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, algunas. O sea, no digo que todas, pero por ejemplo, la cuestión de la conmutatividad o de la distributividad, todo eso, digamos lo que es análogo, ¿no? Entonces, utilizamos las propiedades del producto interior, pues para esto pues tienes que tener conocimiento de ellas y pues le vamos haciendo, ¿no? Nuestra talacha. Ya después llegamos a esta cuestión de aquí y pues nos damos cuenta de que esto se cumple para cualquier par de puntos, ¿no? En particular para f de x y f de y, ¿no? Entonces, nada más voy a hacer un paréntesis pequeño aquí. Realmente toda esta demostración se saca directamente de lo que te dice el libro, ¿no? O sea, todo lo que uno hace aquí no es realmente como mi trabajo, por así decirlo, ¿no? De algo que yo saqué como tal, ¿no? O sea, lo único que hice fue como conectar una demostración con la otra y ver esa cuestión. Por eso decía David, Alfredo, de que hay algunos ejercicios en el libro que son muy sencillos, ¿no? Porque a veces hasta el propio libro te da como todo lo necesario para concluir, en vez de demostrar, hacer una conclusión, ¿no? Entonces, este es un ejercicio de ese estilo. Luego hay otros donde sí necesitas hacer, o sea, invertir mucha de tu creatividad y abstracción para hacer la demostración. Pero en este caso lo que estamos haciendo es casi que copiar y pegar muchas cosas que dice el libro, ¿no? Entonces, pues ya, cierro mi paréntesis, ¿no? Entonces, justamente lo dice Bracho de esa forma, ¿no? Se cumple para cualquier par de puntos, en particular para f de x y f de y. Entonces, nada más es como sustituir, ¿no? Sustituimos y obtenemos esta cosa de aquí. Y luego recordamos la propiedad de nuestra función ortogonal, que es la de la conservación del producto interior. Y entonces nos queda esto de acá. Pero esto, pues es la definición, bueno, es lo que nosotros teníamos acá arriba, ¿no? Entonces tenemos esta igualdad, tenemos que, a ver, tenemos que la distancia de f de x a f de y elevada al cuadrado es igual a la distancia de x a y, ¿no? Y como las distancias siempre son positivas, entonces cuando sacamos raíz, el valor absoluto, digamos que se anula, o digamos que es igual a su valor absoluto, ¿no? Entonces nos queda esto de aquí. Entonces, pues ya estamos viendo que se está cumpliendo la propiedad de las isometrías, ¿no? Entonces nosotros nos tomamos una función ortogonal cualquiera y vimos que cumplía con la propiedad de la isometría. Entonces, de esa forma nosotros podemos decir que todas las funciones ortogonales están contenidas en el grupo de todas las transformaciones de las isometrías, ¿no? Entonces, pues así es como se demuestra la contención esta de aquí, ¿no? Luego, ya que uno ya lo ha demostrado, que ya puede utilizarlo, ahora nos toca demostrar lo que realmente nos están pidiendo, ¿no? Que es que toda función ortogonal es inyectiva. Entonces, para demostrar que una función es inyectiva, la que sea, primero te vas a tomar dos vectores. Bueno, hay dos formas, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres demostrar que algo es inyectivo, te tomas dos elementos del dominio y luego tales que sus imágenes son iguales, ¿no? Y entonces tienes que concluir que estos dos elementos al final eran el mismo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, aquí está. Nos los tomamos, nuestros vectores en Rn, tales que sus imágenes bajo la función f, pues, son iguales. Entonces, esto implica
que la distancia entre ellos es igual a 0, ¿no? Porque son el mismo punto, ¿no? Digámoslo así. Son el mismo punto en Rn, entonces su distancia pues es 0. Pero al ser f isometría, preserva distancias, ¿no? Entonces debe tener justamente lo de acá, que es lo que nosotros habíamos pues demostrado, ¿no? O sea, lo podemos decir así tajantemente gracias a todo lo que hicimos anteriormente. Y como pues también la distancia es igual a 0, la que habíamos dicho, entonces esto también tiene que ser igual a 0, ¿no? O sea, si 0 es igual a esto y es igual a esto, entonces esta distancia también tiene que ser igual a 0, pero eso ocurre si solo si son el mismo punto, ¿no? Entonces ya con eso hemos demostrado que es inyectivo, ¿no? Porque nos hemos tomado dos vectores en Rn, tales que sus imágenes eran iguales y hemos visto que en realidad son el mismo vector. Entonces esa es la forma de demostrar la inyectividad de la función ortogonal, utilizando pues su propiedad y la propiedad de la isometría. Entonces esa es la demostración. No sé si la expliqué bien. Ustedes que se la saben, o sea, bueno, que entienden, ¿verdad? ¿Les pareció bien? Sí. ¿O no? A mí sí. Sí. Sí, pues es muy claro, ya que lo único que utiliza son definiciones, propiedades ya establecidas, bueno, que se establecieron anteriormente en el curso, antes de ver esto. Entonces, es una demostración, no es trivial para nada, pero es un buen ejercicio. Sí, o sea, no es trivial porque no estamos utilizando cosas sencillas, o sea, conceptos sencillos, por ejemplo, los grupos de transformaciones no son algo que veas así la primera o segunda semana del primer semestre, ¿no? Entonces, tampoco es trivial por eso. Pero digamos que la demostración en sí es sencilla porque no te avientas trucazos así bien locos o haces saltos de fe o cosas así que a veces llegas a hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece una demostración, en su contexto es una demostración sencilla, luego hasta la gente que no esté familiarizada con estos conceptos de transformaciones o de funciones en Rn y toda esa cuestión, vectores en Rn, pues a lo mejor sí se van a sacar un poquito de onda, ¿no? Y van a decir, bueno, sí entiendo como la lógica o la estructura de la demostración, pero como que no entiendo, por ejemplo, qué es eso de los grupos de transformaciones o qué es eso de las funciones ortogonales y así. Entonces, eso ya, o sea, ese contexto, ese entendimiento que también necesitas para hacer estas demostraciones, ya lo tienes tú en geometría analítica 2, ¿no? Pero nosotros lo vimos en geometría analítica 1, entonces, si ustedes lo llegan a ver en geometría analítica 1, pues con ganas. Creo que debía haber traído una demostración que todo el mundo viera, ¿no? O sea, porque transformaciones no es como que siempre lo vean en geometría analítica 1. Pero bueno. No, ya será para la otra. Geometría analítica 1, pues cada quien la da como se le da la gana. Bueno, sí. Que libertad de cátedra. Pero, pues, si lo ven en analítica 1, con muchas ganas, así como dijo mi amigo. Si lo ven en analítica 2, no se preocupen, porque realmente transformaciones es un tema de analítica 2 y este ejercicio, o sea, siendo estrictos con el plan de estudios de la facultad, este ejercicio es de analítica 2 y pues en geometría analítica 1 ya van a aprender propiedades del producto punto, la definición de distancia entre dos puntos, el espacio vectorial, lo que es un vector, y antes de ver un ejercicio que, si lo pensamos, es pesado en cuanto a los conceptos que usa, antes de que los avienten un ejercicio así, ustedes ya van a saber qué es una transformación, qué es una función vectorial, porque este ejercicio utiliza funciones vectoriales, una función que me manda vectores de Rn a vectores Rm, que a veces m puede ser igual a n, pero a s y es otra cosa. Entonces, no se asusten, o sea, antes de ver ejercicios así van a ver cosas pues básicas, van a ir poco a poco construyendo los conceptos. A veces va a ser difícil, algunas veces van a ver cosas que al principio no les van a quedar muy claro, no van a ser sencillas, igual y necesitan una o dos o 10 repasadas para entenderlas, pero sí se puede. Sí, sí. Entonces, bueno, ya voy a dejar de compartirles, porque es todo lo que quería compartirles. Muy Y bien. pues, no sé, Gaby, ¿quieres decirnos tú? No, pues no sé si tengan algo más que agregar sobre la materia, algún comentario que quieran hacer.
¿Algún tip para copiar exámenes, lo que sea? ¿Cómo se organizan ustedes a lo mejor? ¿Para copiar? No, para copiar y para estudiar. Para estudiar. Bueno, no sé, David, Alfredo. Pues mis métodos de estudio no son los más sanos. Yo les recomiendo aspirinas y Coca-Cola. Bueno, no, ya en serio, miren, la carrera no es fácil, la materia no es trivial la materia, sobre todo porque toman en cuenta que no van a ver únicamente geometría analítica 1, van a ver geometría moderna, van a ver cálculo, van a ver álgebra superior, los físicos van a ver también física contemporánea y computación, los actuarios van a ver teoría de seguro, entonces échenle muchas ganas, ninguna carrera universitaria es fácil y Vas a pues jalar, güey. bien o mal, o más bien si ven el vaso medio lleno y no medio vacío, pues matemáticas, física, actuaría son carreras que te exigen un poquito más. Entonces, échenle ganas, no es la matemática que ustedes conocen de secundaria o de preparatoria, es una matemática mucho más formal, mucho más pesada, que requiere más concentración y es mucho más estudio. No sé, mientras sus familiares y amigos estén de parranda un viernes por la noche, ustedes van a estar llorando en su cuarto porque no entienden el teorema fundamental de tangentes y polares. Sí. Pero se puede, entonces, pues, duerman mientras puedan, vean películas mientras puedan, cuando entren a la facultad, les esperan muchas cosas que estudiar, igual traten de cuidar su salud, yo porque soy un pinche loco, pero pues sí, creo que ustedes no. Entonces, si hay días en los que en verdad necesitan no dormir, no comer para estudiar o no sé, pues aún así tengan pues un poquito de azúcar al lado. O sea, yo lo que hago es eso, coca y aspirinas, con eso y ahí, así si ese día no me alimenté bien, pues con eso ya duro y aparte no duermo, entonces échenle ganas, sí se puede. Vaya. No, pues, bueno, cada quien sus hobbies, ¿no? Está bien, está bien. No, pues sí, bueno, yo la recomendación que les daría es, pues eso precisamente, si tienen que desvelarse en algún momento, pues háganlo, ¿no? O sea, pero que no sea pues muy frecuente porque al final del semestre van a acabar todos quemados y se siente feo. Así que, pues mientras puedan dormir, duerman, como bien dice mi tocayo. Y pues nada, creo que es todo lo que podemos decir. No sé, Luis Ángel, si tengas algo más que agregar. Tu Instagram. Bueno, pues. ¿Eh? ¿Cómo? Tu Instagram. No. O sea, Les, bueno, dejo, yo les dejo el Instagram de los dos. Tienes Instagram, ¿verdad, Alfredo? Sí, pero nunca lo uso. Ah, bueno. Entonces les dejo nada más el de Luis Ángel Nada más el de Luis. y ya. Pues sí, bueno, miren, voy a comentar así rápidamente, ya que preguntaste sobre tips para estudiar y todo eso. Lo que yo pretendo hacer este semestre, el hecho de que se lo esté comentando no significa que haya sido un éxito conmigo, apenas lo voy a hacer, así que tampoco digo, no, pinche vato, o sea, te crees mucho porque estabas organizándote como loco. No, la neta, no ese es el caso, pero lo que pretendo hacer este próximo semestre son varias cosas, ¿no? Hice como un programa piloto de un plan de estudio, pues autodidacta, ¿no? Porque la neta es lo que a uno le toca hacer en esta pandemia y en esta educación en línea, ser autodidacta al final. Pero yo creo que les puede ayudar también en muchas otras cuestiones de estudios. Entonces, lo que yo les recomendaría es, primero, que se hagan con algunas aplicaciones para organizarse mejor. Si ustedes no son de aplicaciones y la neta prefieren todo manual, pues también es bueno. Pero hay una aplicación que se llama Notion y otra que se llama Anki App. Y esas yo las he estado probando y la verdad me parecen muy convincentes, o sea, me parecen buenas. Y esas aplicaciones son más que nada, por ejemplo, para unas para la organización, no sé, de qué cosas vas a hacer tales días y sobre tus materias y todo eso. Y otra es para estudiar
con un método de estudio que se llama repetición espaciada y otro que también se llama Active Recall, así se llama en inglés. Supongo que al traducirlo en español sería como la vuelta a la llamada, por así decirlo, de algo. Y pueden, no sé, investigar sobre estos métodos. No les voy a explicar todos porque la neta no quiero extenderme, pero hay ciertos métodos de estudio que ustedes pueden checar en internet y los que les convenzan o los que les parezcan mejores para ustedes, que pueden adaptarse a su método de estudio anterior o algo así, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces yo pretendo hacer cosas de ese estilo y no sé, tal vez me lleguen a funcionar, tal vez no, pero pues también, ¿no? O sea, siempre es importante estar sanos para poder estudiar, ¿no? Si tú te sientes muy mal o estás enfermo o algo así, todo se te dificulta, incluso estudiar, incluso tratar de aprender. Entonces siempre deben tenerlo también en cuenta, dormir lo suficiente, comer bien y todas esas cuestiones. Tomar agua. Hacer ejercicio, tomar agua, hacer ejercicio también seguido, porque la verdad ayuda también mucho a hacer ejercicio. Y una vez que llegues a tener este equilibrio, que sí es muy complicado de tener, yo entiendo eso, pero una vez que lo tengas, puedes aprender incluso más rápido, ¿no? Puedes llegar a ser un poco mejor a la hora de captar cosas. Entonces, pues eso, nada más quisiera decirles. No, pues todo muy bien. Entonces creo que ya podemos terminar con el video de hoy. He hecho un video un tanto largo, no sé a qué hora empezamos, pero pues supongo que como una horita sí se hizo, ¿no? Pues comenten ahí abajo qué les pareció el video, si quieren que sigamos trayendo aquí a David Alfredo y a Luis Ángel para más videos. A lo mejor ya no ahorita de experiencias en las materias, porque pues apenas vamos a empezar el segundo semestre, ¿no? Entonces habría que ver cómo nos va en el segundo, si es que no morimos en el intento, sobre todo yo. Y pues nada, entonces nos vemos en 8 materias. El de 8 materias. Para quien llegó hasta esta parte del video, le doy el privilegio de saber que voy a cursar 8 materias. No sé cómo voy a acabar, pero... David se condenó. Yo me condené también. No mames. No, bueno, ya Todos cada estamos quien... condenados a este punto. Así es la vida. neta. El que no se arriesga no gana. Entonces, al Entonces, rato que seamos artículo 22, los tres vamos a andar chillando, güey. no más. Sí, No digas esas cosas, no eche la sal, bro. No. ¿Cómo te dijeron Pero- ayer en el grupo de cálculo, Luis Ángel? Que si no, que no pites si no choca o algo así, ¿no? ¿Cómo te dijeron? Ah, sí, no entendí eso, me saqué de onda. Dije, cabrón, ¿y eso de dónde fregados lo dicen? No, decía de que no pites hasta que choques, algo así decía. Ándale, algo así. Pues eso les digo yo, no piten hasta que choquen. Igual yo, conmigo y con todas las materias. Pero bueno, ya, entonces, creo que es todo por el video de hoy. ¿Algo más que tengan que agregar? ¿Ya no? No. ¿Todo chido? Ok, pues entonces nos vemos. Ya se vino el agua, rayos. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan una bonita tarde, noche, día, lo que sea. Y bye.